Buenas, alumnos de tercero, ¿qué tal? Les grabo esta pequeña presentación con la idea de darle un cierre a las actividades que estuvimos haciendo. Voy a concluir con el tema de derechos humanos, que es lo que estuvimos viendo, derechos de los niños y las niñas, y los casos sobre dictadura militar en Argentina, que también vimos. La idea de esta semana es darles un pequeño respiro con actividades y despejar algunas dudas que me estuvieron llegando vía mail. Así que la idea es esa, que esta semana no tengamos actividades, sino que ustedes se vayan acomodando y vayan realizando, los que están atrasados, las actividades pendientes. Bien, empecemos. Bueno, vimos qué son los derechos humanos, ¿sí? Que son derechos que nos corresponden y nos pertenecen por el solo hecho de ser personas, independiente de nuestra situación social, económica, religiosa o lo que sea. Son cuestiones básicas que hacen a la dignidad humana. Vimos también en la actividad número 1 que estaban separados en 3 generaciones los derechos humanos, a medida que se iban logrando estos derechos. Los de primera generación se empiezan a reconocer a partir del siglo XVIII. Más que nada, un hecho clave fue la Revolución Francesa de 1789. Ahí eran derechos por ahí más individuales que apuntaban a la libertad, a la propiedad y a la vida. Pasándolo de segunda generación, vemos que a fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX se empieza a pensar en derechos más sociales, a trabajar, a tener vivienda digna, a la salud. Los de tercera generación, a fines del siglo XX, se van sumando derechos como a vivir en un medio ambiente sano, a la paz y los derechos a las minorías. Minorías, por dar un ejemplo, tenemos en nuestro país los pueblos originarios. ¿Sí? Bien. También vimos que los derechos son universales. Universales significa que nos corresponde a todos. Nadie puede quedar afuera, excluido. Inalienables e irrenunciables, que no se nos puede quitar, ni negociar, ni obligarnos a renunciar a ellos. Indivisible, la misma palabra lo dice, no se pueden dividir. Y acumulativos, que se van acumulando. Ninguno reemplaza a otro, sino que se van acumulando más derechos. Bien, también tenían una, y acá voy a detenerme un rato. Tenían que realizar una línea de tiempo, ¿sí? Con toda la información que tenían en los PDF. Hubo, en la mayoría de los errores estuvo en que no tuvieron en cuenta fechas que estaban dentro del texto, sino que la mayoría copió una línea de tiempo que estaba debajo. En el punto decía que debían poner hitos tanto nacionales como internacionales y tenían que tener en cuenta todo el texto, ¿sí? Y la mayoría obvió la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ese es un punto muy importante, y como así también la Revolución Francesa de 1789, que ahí es el primer reconocimiento de derecho universal al hombre, ¿sí? Si bien quedaban excluidas las mujeres y los analfabetos y las personas que no tenían propiedad en aquel entonces en Francia, es como un punto de quiebre, un punto de inflexión, ¿sí? Les queda este ejemplo de la línea de tiempo como para que lo corrijan. A muchos ya les corregí ese error para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Estos como hechos más importantes, ¿sí? Después había una fecha de 1994 de la Constitución Nacional Argentina y la de 2012 sobre
el voto a los 16 años, ¿sí? Que es el voto optativo, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, tenían que buscar fechas en los textos que había, ¿sí? No solo en la línea de tiempo que se encontraba debajo, sino en el texto, en el cuerpo del texto. Y otro error que vi que tuvieron es que muchos buscaron una línea de tiempo en internet y copiaron y pegaron una línea de tiempo. Y no es la idea, ¿sí? No es la idea, salvo que cuando yo les digo investiguen, ahí sí tienen que recurrir a internet o a otras fuentes. Cuando yo no lo requiero, no. ¿Sí? Entonces, revisen la línea de tiempo, vuelvan a realizarla y, y cualquier duda que tengan me van escribiendo. Bien, sigamos. Uno de los puntos que tenían era que tenían que buscar casos históricos sobre la violación de los derechos humanos. Acá también hubo un par de errores de interpretación porque muchos me pusieron por ahí cuestiones más generales sobre qué son o qué es la violación de los derechos humanos, pero la idea era que busquen ejemplos históricos de cuándo se violaron derechos humanos. Por ejemplo, acá les dejo ejemplos. El holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? El régimen de apartheid en Sudáfrica, que esto es la segregación de negros eh, en Sudáfrica, transporte diferenciado, todo diferenciado entre negros y blancos, cuestión que se termina con la lucha de Nelson Mandela en 1994. Otro caso es la segregación de afrodescendientes en Estados Unidos en los años 60. Y aquí recomiendo que vean una película que está muy linda, se llama Historias Cruzadas, que habla sobre eso. Y otro caso muy cercano y muy significativo para nosotros los argentinos es la violación de los derechos humanos en la última dictadura militar, ¿sí? Desaparición de personas, robo de bebés y muchísimos derechos vulnerados durante esa época. Entonces, en ese punto tenían que buscar un caso histórico sobre esto y desarrollarlo de manera amplia, digamos. Después pasamos a los derechos especiales para los niños y las niñas. ¿Qué es esto? Es un conjunto de normas internacionales que protegen a los seres humanos menores de 18 años. Esto comenzó a pensarse luego de los desastres que dejó la Primera Guerra Mundial. Muchos niños y niñas abandonados, huérfanos. Entonces se empezó a pensar en, en proteger a los menores. Hubo un antecedente a los derechos especiales que fue la agrupación Save the Children, ¿sí? Creada en 1919 en Londres. También que tenía el mismo objetivo, que era proteger a la infancia, ¿sí? Y que en 1923 en la Declaración de Ginebra establecía que los niños y las niñas eran un grupo vulnerable que debía ser protegido. Bien, la Declaración de los Niños fue sancionada en 1959 por la Organización de Naciones Unidas, que establecía, entre otras cuestiones, derecho al nombre, a la nacionalidad, a tener atención médica especial, a alimentación, a vivienda, a recrearse, ¿sí? Tenían uno de los puntos que tenían que diferenciar entre declaración y convención. Una declaración es un texto firmado con ideas, ¿sí? Una declaración es una idea de, proclamamos esta idea que es
proteger a la infancia. La convención ya implica la firma de un compromiso, ¿sí? Esa es la diferencia. El Estado, o los Estados en realidad, se comprometen a cumplir con esos derechos. El Estado argentino, por ejemplo, se compromete a hacer cumplir esos derechos de los niños, ¿sí? La Convención sobre los Derechos del Niño empezó a redactarse en 1979 y entró en vigencia en 1990. Bien. Algunos derechos establecidos en la Convención, que como dijimos ya tiene peso estatal, ¿sí? El Estado tiene que garantizar el cumplimiento de esos derechos. Derecho a la vida, a gozar de todas las garantías para supervivencia y desarrollo, a un nombre, a una nacionalidad, a preservar su identidad, a expresar libremente sus opiniones, a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, a la salud, a la educación, al juego. Bien, para ir cerrando, teníamos en la actividad 3 también una presentación que yo les grabé sobre el derecho a la información. Ahí tienen todo, no voy a reiterar nuevamente todo eso, porque ya tienen el video sobre ese caso, sobre esa actividad. Lo que sí, que algunos compañeros me estuvieron consultando, es qué tienen que hacer en el punto que tienen que buscar un caso donde se haya vulnerado la libertad de expresión o de prensa. Hay varios casos, uno en Argentina muy emblemático, que fue el caso de José Luis Cabezas, y en el mundo uno muy cercano, que es de la revista Charlie Hebdo. Busquen casos sobre censura de la prensa, ¿sí? Que como vimos en esa actividad, el derecho a la información es un derecho humano básico y que muchas veces se ve vulnerado o violado. Bien, después en la última actividad tenían un video sobre la violación de los derechos humanos en Argentina, y ahí tienen que averiguar, bueno, qué derechos fueron violados, qué sucedió con los niños y las niñas nacidas en cautiverio, ¿sí? Y qué pasó con su identidad. ¿Está bien? Y en total consonancia con lo que venimos viendo sobre derechos de los niños y las niñas, tienen que ver ahí qué derechos le fueron negados a esos niños durante la dictadura militar en Argentina, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer, y tenían un punto que tienen que investigar sobre las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Bien. Bueno, gracias por su atención y espero sus dudas o comentarios en mi dirección de mail. Les mando un gran abrazo.